¿Qué tal a todos? Veamos la nueva manera para la navegación en las aplicaciones con Jetpack Compose, a través de la dependencia conocida como Navigation 3. Haga un nuevo proyecto vacío de Jetpack Compose y escriba el nombre de su preferencia, y espere a que Android Studio termine de construir el proyecto. Antes de continuar con el proyecto, hemos actualizado las versiones de las bibliotecas del sistema Android, instalando Android Studio Norvo. De esta manera, podremos utilizar las versiones de las dependencias más actuales. La navegación a cargo de Navigation 3 consiste en el modelado del estado de la navegación mediante una pila de actividades. Dicha pila de actividades es un conjunto de claves o referencias hacia el contenido de las pantallas de nuestra app. Es decir, a medida en que navegamos hacia adelante, se añade en la parte superior de la pila la clave representativa de la pantalla hacia la que hemos navegado. Cuando navegamos hacia atrás, se elimina dicha clave de la parte superior de la pila, manteniendo las claves o referencias que se encontraban previamente almacenadas. Por medio de esta pila, podremos almacenar el estado de la navegación, incluso cuando existan cambios de configuración en la interfaz de usuario. También podremos gestionar procedimientos con View Model, utilizar estrategias de escena de dos paneles y aplicar animaciones de transición al navegar entre pantallas. Hasta la fecha de la publicación de este video, Navigation 3 no cuenta con una versión estable, por lo que sigue en proceso de desarrollo aplicando mejorías y actualizaciones. Por tal motivo, la implementación abordada en este video puede variar con respecto a las nuevas versiones de la dependencia. Muy bien, vamos a comenzar con la integración de las dependencias de Navigation 3 en el archivo libs de nuestro proyecto. Primeramente copiaremos las versiones de las bibliotecas. Enseguida, copiaremos las bibliotecas y finalmente el plugin para la serialización de datos. Vamos a aprovechar para actualizar las versiones que nos sugiere Android Studio. Muy bien, ahora abriremos el archivo Gradle a nivel de módulo para continuar con la integración de las dependencias. Verificamos que tengamos instalada la versión recomendada del SDK. También copiaremos el plugin para la serialización de datos, así como las dependencias. Antes de sincronizar los cambios, debemos abrir el archivo Settings, en el cual vamos a integrar el vínculo con la biblioteca Material 3 Adaptive, la cual es de tipo Snapshot. Es decir, esta biblioteca no se encuentra en los repositorios de Maven. Vamos a obtener dicho vínculo desde la documentación, a partir de la tabla informativa de las bibliotecas. Copiamos las siguientes líneas y las pegamos en el archivo Settings, debajo de las funciones Maven Central. Regresaremos a la documentación para conseguir el identificador del repositorio Maven de la biblioteca Snapshot. Copiaremos cualquiera de los identificadores disponibles, lo pegamos en el vínculo del repositorio y sincronizamos los cambios. Muy bien. Vamos a comenzar con la implementación de nuestro proyecto, creando un paquete para almacenar las pantallas de nuestra aplicación, y un paquete más para almacenar la implementación de la navegación entre pantallas con Navigation 3. Dentro del paquete pantallas, crearemos dos archivos de Kotlin, en los cuales implementaremos nuestras pantallas. En este ejemplo, los hemos nombrado como inicio y segunda pantalla. Comenzaremos con la codificación de la pantalla de inicio. Crearemos su función general, la cual contendrá los elementos de vista. Crearemos una variable con la API de Remember de tipo string, para almacenar el texto o valor ingresado en un campo de texto. Dicho texto lo enviaremos como parámetro hacia la segunda pantalla. Colocaremos una columna, la cual alinearemos al centro de la pantalla, tanto en lo horizontal como en lo vertical.
Modificaremos la columna, dándole el tamaño máximo en pantalla a través de la función FillMaxSize. También le daremos un fondo de color magenta. En el interior de la columna, pondremos un texto para indicar que nos encontramos en la pantalla de inicio. Le daremos un tamaño de 25 sp y un estilo resaltado en negritas. Colocaremos un campo de texto, que nos servirá para capturar el texto que enviaremos hacia la segunda pantalla. En el atributo Value, mostraremos el valor escrito en el campo de texto a través de la variable valor. Con el controlador de eventos, OnValueChange, es como se detectará el ingreso de texto en el componente TextField. De esta manera, la variable valor será actualizada mediante el argumento id, permitiendo que veamos el texto en pantalla. Por medio del atributo modificador, adaptaremos el campo de texto al ancho total de la columna. También le daremos un margen de 10 dp por todos sus lados utilizando la función padding. Colocaremos un botón, que al presionarlo, será el responsable de desencadenar la navegación hacia la segunda pantalla. De momento, solo vamos a colocarle un texto representativo de la acción del botón. Muy bien, vamos a copiar la codificación que acabamos de implementar y la pegaremos en la segunda pantalla. Cambiaremos el nombre de la función que contiene a los elementos de vista. También vamos a eliminar a la variable utilizada para el campo de texto. Le daremos un color de fondo en gris claro. Cambiaremos el texto que nos indica la pantalla en la que nos encontramos. Reemplazaremos el campo de texto por un texto simple, en el cual mostraremos el parámetro o texto enviado desde la pantalla de inicio. También, cambiaremos su tamaño de fuente a 20 sp. Finalmente, indicaremos en el texto del botón que al presionarlo, navegaremos hacia la pantalla de inicio. Muy bien, vamos a iniciar con la implementación de la navegación. Crearemos un archivo de Kotlin en el paquete navegación, que en este ejemplo, lo nombraremos como navegador. De acuerdo con la documentación, existen dos maneras de navegar entre pantallas con Navigation 3. La primera de ellas es por medio de una función lambda para el proveedor de entradas. La segunda manera es a través del lenguaje específico especializado o DSL del proveedor de entrada. Comenzaremos implementando la navegación por medio de una función de proveedor de entradas. Copiaremos el siguiente código y lo pegaremos en el archivo de navegación de nuestro proyecto. Colocaremos el nombre de nuestras pantallas en los objetos de datos. Estos objetos definen las claves que identificarán el contenido de nuestras pantallas. Por ahora no utilizaremos la clase de datos, ya que primeramente implementaremos la navegación básica sin envío de parámetros. Cambiaremos el nombre de la función por alguno más representativo. Con la ayuda de la API de Remember, crearemos la pila de actividades o pantallas, especificando la clave con la que vamos a iniciar la navegación. En este ejemplo, iniciaremos la navegación con la pantalla de inicio. Lo anterior lo vamos a definir por medio de la función MutableStatelessDof, seguido del tipo de datos any, para indicarle que pueda almacenar cualquier información, como lo es en este caso, las claves o pantallas de nuestra app. Con la función NavDisplay, es como podremos observar la pila de actividades y reflejar su estado en pantalla. En el atributo Backstack, es donde cargaremos la pila de actividades o el conjunto de claves. Mediante el atributo OnBack, podemos controlar el comportamiento de la pila de actividades al presionar el botón de retroceso del dispositivo. En este caso, eliminaremos el último elemento o pantalla visitada de la lista o pila de actividades. En el atributo o parámetro,
Entry Provider, es donde vamos a especificar la función lambda que proveerá las entradas, claves o pantallas para efectuar la navegación. Colocaremos la clave o pantalla recibida en una expresión condicional when, en donde en cada uno de los casos o sentencias condicionales, pondremos el nombre de nuestros objetos o pantallas a las que deseamos navegar. En caso de existir algún problema con la navegación, lo podemos indicar mediante la sentencia else, mostrando un texto o excepción en pantalla. En cada sentencia condicional, se utiliza el constructor navEntry para verificar si existe concordancia entre las entradas de navegación y los objetos o pantallas. Si existe concordancia entre ambas claves o entradas de navegación, mostraremos a la función con los elementos de vista de su correspondiente pantalla. En dicha función con los elementos de vista, enviaremos una función lambda, la cual contendrá la pila de actividades, en donde vamos a añadir o listar la clave o pantalla a la que deseamos navegar. En este ejemplo, navegaremos de la pantalla de inicio hacia la segunda pantalla. Replicamos el código y lo pegamos en la sentencia correspondiente a la segunda pantalla. Modificamos el nombre de la función y la clave hacia donde navegaremos, que en este caso, será a la pantalla de inicio. Ahora colocaremos a la función lambda como argumento en las funciones de vista de nuestras pantallas. Nombraremos a la función de acuerdo hacia donde navegaremos. Por el momento no retornaremos ningún valor, por lo que dejaremos los paréntesis vacíos. En la función onClick del botón, llamaremos a la función lambda, añadiéndole paréntesis para habilitarla como una función ejecutable, y de esta forma, navegue hacia la pantalla establecida en dicha función. Vamos a replicar el procedimiento anterior en la segunda pantalla. Muy bien. Ahora llamaremos a la función de navegación desde el main activity. Eliminaremos todos los componentes añadidos en la creación del proyecto. Solo conservaremos a la función setContent, en la cual llamaremos a nuestra función de navegación proveedora de entradas. Veamos los resultados de esta implementación en el emulador. Muy bien, la aplicación se ha desplegado correctamente y la navegación básica funciona. Ahora le enviaremos un parámetro a la segunda pantalla, que será el valor escrito en el campo de texto de la pantalla de inicio. Para realizar lo anterior, primero convertiremos en una clase de datos a la segunda pantalla. Le colocamos el nombre de nuestra segunda pantalla a la clase de datos, y enseguida, nombramos el parámetro a ser enviado y especificamos su tipo de dato. En este caso, el nombre del parámetro es valor y es de tipo string. Actualizaremos el llamado a la segunda pantalla desde la sentencia condicional de inicio, colocándole el parámetro valor, el cual será retornado desde la pantalla de inicio a través de la función lambda. De igual manera, actualizaremos el llamado a la función de la segunda pantalla en la siguiente sentencia condicional, para que reciba el argumento valor que ha sido enviado desde la pantalla de inicio. Vamos a indicar estos cambios en el código de nuestras pantallas. En la pantalla de inicio, colocaremos dentro de los paréntesis de la función lambda, el tipo de datos del elemento que vamos a retornar. En este caso, es un valor string. Actualizaremos el llamado a la función lambda del botón, colocándole como argumento la variable correspondiente al campo de texto, la cual es de tipo string. En la función de la segunda pantalla, vamos a añadirle como argumento el valor de tipo string recuperado desde la pantalla de inicio. También pondremos el argumento recuperado en el componente de texto para visualizarlo en pantalla. Veamos el funcionamiento de esta implementación en el emulador. Excelente, el envío de parámetros funciona correctamente. Toca el turno de implementar la navegación mediante DSL.
Replicaremos la función de navegación que acabamos de implementar y la renombraremos como navDSL. Eliminaremos las entradas del proveedor y desde la documentación, copiaremos el código con las entradas de proveedor de DSL. En cada función de entrada, especificaremos entre los corchetes angulares el objeto o clase de datos representativo de nuestras pantallas. Reemplazaremos el contenido de cada una de las entradas con la implementación de las funciones con los elementos de vista que codificamos previamente en la función de proveedor. También, colocaremos en la función de entrada de la segunda pantalla, la recuperación del parámetro enviado desde la pantalla de inicio. Finalmente, llamaremos a la función de navegación por DSL desde el Main Activity. Veamos los resultados de esta implementación en el emulador. Muy bien, funciona de manera adecuada. Si deseamos mantener el estado de la navegación, a pesar de los cambios de configuración durante el ciclo de vida de nuestra app, la función Remember no es la mejor opción para dicho procedimiento. Al existir algún cambio de configuración, como lo es en este caso la rotación de la pantalla, la función Remember reinicia el estado de la navegación desde la pantalla que configuramos como el punto de partida, que en este ejemplo, se trata de la pantalla de inicio. Navigation 3 proporciona a la función Remember Nav Backstack como un método alternativo al del almacenamiento de las actividades con Remember. Remember Nav Backstack recuerda automáticamente la jerarquía de la composición tras la eliminación de los procesos o los cambios de configuración. Para utilizar esta alternativa, debemos configurar nuestros objetos de datos indicándoles que implementen a la interfaz NavKey. De esta manera, le otorgaremos la capacidad de que pueda ser almacenada la clave u objeto. También debemos colocarle la anotación Serial Isabel para facilitar el flujo de datos en la recomposición o navegación entre los componentes. Finalizamos la configuración, colocando la pila de actividades en ambos métodos de navegación, por medio de la función Remember Nav Backstack, dándole como argumento el objeto, clave o pantalla con la que deseamos iniciar la navegación. En el condicional else de la función de proveedor, cambiaremos el tipo de entrada, ya que los objetos de datos implementan a la interfaz NavKey, por lo que ahora espera una clave y no una unidad. Bien, veamos estos cambios en el emulador. Muy bien, funciona correctamente el almacenamiento del estado de la navegación o pila de actividades. Vamos a probar su funcionamiento con la navegación mediante la función proveedora de entradas. Excelente, funciona a la perfección. Otra de las características de Navigation 3 es la integración de la clase ViewModel. ViewModel tiene el propósito de almacenar y gestionar la información relacionada con la interfaz de usuario durante su ciclo de vida. Con Navigation 3, podemos almacenar en la pila de actividades los procedimientos con ViewModel en conjunto con nuestras pantallas, garantizando de esta manera que solo exista mientras la pantalla sea parte de la pila de actividades y que se destruya cuando se elimine de la pila. Para la integración de ViewModel, vamos a colocar en la función NavDisplay el atributo o parámetro AntReDecorator, al cual le daremos una lista con los decoradores de nuestra preferencia. Un decorador se refiere a un comportamiento o funcionalidad adicional para las entradas de navegación, como lo es en este caso, la ejecución de un procedimiento con ViewModel.
Podemos observar que dentro de la lista de decoradores se encuentran añadidos dos decoradores considerados como predeterminados, los cuales son Remember Scene Setup Inventory Decorator para la gestión de escenas y Remember Save State Inventory Decorator para guardar el estado de los decoradores. También observamos en la lista al decorador de View Model, el cual servirá para guardar, restaurar o eliminar automáticamente el estado de los View Models al retirar una pantalla de la pila de actividades. Vamos a realizar esta implementación en la navegación con DSL. Crearemos una clase de Kotlin, en donde codificaremos un procedimiento con View Model. Extendemos la clase con el constructor de View Model. Utilizaremos la función init para imprimir un mensaje en consola al ser invocado el procedimiento. También invocaremos a la función onClear para destruir el procedimiento con View Model en el instante en que la pantalla sea retirada de la pila de actividades. Bien, ahora vamos a invocar al procedimiento con View Model únicamente en la entrada de navegación de la segunda pantalla. Modificaremos la navegación del botón de la segunda pantalla, ya que al navegar a la pantalla de inicio de esta forma, no retira de la pila de actividades a la segunda pantalla. Lo anterior ocasiona que el procedimiento con View Model continúe activo. En este ejemplo, lo solucionaremos colocando la instrucción que se invoca al presionar el botón de retroceso del dispositivo. De esta manera, eliminaremos de la pila de actividades a la segunda pantalla, en conjunto con el procedimiento con View Model. Regresamos a la documentación, copiamos las líneas que contienen a los decoradores, las pegamos como parte de los argumentos de la función navDisplay, e importamos sus bibliotecas. Veamos los resultados en el emulador. Muy bien, se ha desplegado exitosamente el procedimiento con View Model al navegar hacia la segunda pantalla. Veamos la eliminación del View Model al presionar el botón de retroceso del dispositivo y el botón de navegación de la segunda pantalla. Excelente, funciona en ambos casos. Otra de las cualidades con las que cuenta Navigation 3 es que nos permite el manejo de escenas adaptables a diferentes tamaños en pantalla. Es decir, nos permite el uso de varios paneles en pantalla, distribuyendo de forma organizada el contenido de nuestra app, mejorando la experiencia de navegación del usuario. En este ejemplo, mostraremos el funcionamiento del diseño básico de dos paneles, por lo que copiaremos el siguiente código. Crearemos una clase de Kotlin, que nombraremos de igual manera que a la clase del código que copiamos. Pegamos el código, e importamos sus bibliotecas. Tenemos un error al intentar acceder al contenido y a la clave de las entradas de navegación. Esto se debe a que es información de tipo privado. Lo solucionaremos invocando a la función content, la cual accede al contenido de la entrada de navegación o pantalla utilizando su clave. Por otra parte, utilizaremos a la constante content key para acceder únicamente a la clave de la entrada de navegación, ya que más adelante en esta implementación se nos solicita. En la clase ToPenScene, recibiremos las dos últimas entradas de la pila de actividades y las mostraremos dentro de una fila, la cual contiene dos columnas en las que colocaremos cada entrada. Al rotar el dispositivo en posición horizontal, es como podremos observar las columnas con el contenido de nuestras entradas, ocupando cada una de las columnas la mitad de la pantalla del dispositivo. Con la ayuda de un objeto complementario, será definida una constante con una clave, que será utilizada como los metadatos en una entrada de navegación.
Esto servirá para indicarle a la clase con la estrategia de escena que el contenido de dicha entrada puede ser mostrado en el diseño de dos paneles. A través de la función toPan, se devolverá un mapa de solo lectura que contendrá la clave o los metadatos de la entrada de navegación, los cuales serán recuperados por la clase con la estrategia de escena. En la clase toPan Scene Strategy, se calcula el tamaño de la escena con la intención de activar el diseño a dos paneles, en caso de que la ventana del dispositivo sea lo suficientemente ancha. En caso contrario, se mostrará solo una entrada de navegación. Además del ancho de la pantalla, también se requiere que las dos últimas entradas de navegación contengan la declaración de compatibilidad de visualización a dos paneles. Es decir, si hemos habilitado los metadatos en las entradas. Si estos requisitos se cumplen, se almacenan ambas entradas de navegación en su correspondiente constante y se crea una clave representativa del estado de la escena. Esto puede lograrse mediante la función pair, dándole como argumentos las claves de las entradas de navegación. Le colocaremos como argumento la clave del estado de la escena en el llamado a la clase toPan Scene, así como a la lista con las demás entradas de navegación, a excepción de la última. También le daremos ambas entradas de navegación que se mostrarán en pantalla. En caso de no cumplir con los requisitos anteriores, simplemente será devuelto nulo. Ahora desde la función navDisplay, invocaremos a la clase con la estrategia de escena, colocándola en el parámetro Scene Strategy. En cada una de las entradas de navegación, le colocaremos el parámetro metadata, en el que invocaremos a la función toPan, de la clase toPan Scene. Dicha función indicará que la entrada es compatible para visualizarla en el diseño de dos paneles. Veamos los resultados en el emulador. Muy bien, se muestra correctamente el diseño de dos paneles en pantalla. También funciona correctamente la navegación de la pantalla de inicio hacia la segunda pantalla, y viceversa. Sin embargo, al navegar nuevamente desde la pantalla de inicio hacia la segunda pantalla, podemos observar que ha sido agregada una nueva segunda pantalla a la pila de actividades, dejando fuera de nuestra vista a la pantalla de inicio. Esto se debe a que la última entrada de navegación o pantalla no fue eliminada de la pila de actividades. Para resolver este problema, dentro de la función lambda que se envía hacia la función con los elementos de vista de la pantalla de inicio, utilizaremos un condicional if, en el que vamos a revisar si la pila de actividades tiene más de un elemento. De ser el caso, eliminaremos la última posición de la pila al momento de navegar hacia la segunda pantalla. Veamos estos cambios en el emulador. Excelente, la navegación en el diseño de dos paneles funciona adecuadamente. También, al regresar el dispositivo a la posición vertical, nos muestra correctamente la última pantalla a la que navegamos. Es decir, nos muestra la última entrada de navegación de la pila de actividades. La dependencia de Material 3 Adaptive de Navigation 3 ya cuenta con la integración de estrategias de escena a dos paneles. Una de estas estrategias es la escena de lista detallada. Dicha estrategia gestiona de manera automática la configuración de los paneles, mostrándolos con un formato de lista detallada, adaptando su contenido al tamaño de la pantalla del dispositivo. Para utilizar esta estrategia,
colocaremos a la función Remember Less Details in Strategy, que ayudará en la creación y almacenamiento del estado de una estrategia de escena de lista detallada. Desde el parámetro ScenStrategy, ahora llamaremos a la constante que contiene a la estrategia de escena de lista detallada. También, vamos a colocarle los metadatos a cada una de las entradas de navegación. Desde la documentación, copiamos las siguientes líneas de código y las pegamos como parte de los argumentos de la entrada de navegación de inicio. Cambiaremos el componente de contenido y lo reemplazaremos por un texto. De igual manera, cambiaremos el texto por otro más representativo a nuestro ejemplo. Colocaremos el texto al interior de una columna, la cual vamos a centrar vertical y horizontalmente. Mediante estos metadatos, estamos indicando que la entrada de inicio será la pantalla base o el punto central para la navegación hacia las demás pantallas, las cuales se mostrarán en el segundo panel nombrado como contenido. Es decir, serán visualizadas como información adicional o detallada. Finalizamos el formato del panel de contenido, dándole al texto un tamaño de 25 sp y un estilo en negritas. Ahora pondremos los metadatos de las entradas de navegación que se mostrarán en el segundo panel como contenido detallado. Podemos colocar los metadatos como un panel detallado o como un panel adicional. Probaremos primero en el emulador la opción de panel detallado. Muy bien, se despliega correctamente en pantalla el segundo panel. También funciona de manera adecuada la navegación por medio de la estrategia de escena con un panel detallado. Bien, ahora veamos en el emulador la apariencia que tiene la estrategia de escena con un panel adicional. Muy bien, la estrategia funciona, mostrando al segundo panel con una apariencia más reducida en anchura. Finalmente, Navigation 3 también nos ofrece la opción de crear transiciones animadas al navegar entre las pantallas de nuestra app. Estas animaciones pueden colocarse desde la función NavDisplay o desde las entradas de navegación como metadatos. En este ejemplo, vamos a integrar las animaciones desde la función NavDisplay. Únicamente utilizaremos dos tipos de animaciones por medio de los parámetros, TransitionSpack y PopTransitionSpack. Ambos parámetros nos ayudarán a definir la animación de navegación hacia adelante y hacia atrás respectivamente. Copiamos el código con las animaciones y lo pegamos como parte de los argumentos de la función NavDisplay e importamos sus bibliotecas. Veamos el desempeño de estas animaciones en el emulador. De acuerdo a la codificación en el parámetro TransitionSpack, al navegar hacia adelante, la pantalla se deslizará hacia la derecha. Por otra parte, en el parámetro PopTransitionSpack, al navegar hacia atrás, la pantalla se deslizará hacia la izquierda. En ambos casos el deslizamiento será de manera horizontal. Sin embargo, no es tan perceptible la transición. Veamos si la transición puede apreciarse más al cambiar el flujo de deslizamiento de forma vertical, únicamente cuando naveguemos hacia adelante. Lo anterior también servirá un poco como muestra de que podemos personalizar nuestras animaciones, añadiendo las que se requieran en nuestra app. La transición sigue sin percibirse con claridad, ya que ocurre con demasiada rapidez. Para solucionarlo, le colocaremos a cada una de las funciones de animación al parámetro, AnimationSpack, en el que le asignaremos a la función Tween,
que nos ayudará a aumentar el tiempo de la animación en pantalla. En este ejemplo, aumentaremos el tiempo de la animación en 1000 milisegundos, o bien, en 1 segundo. Muy bien, las animaciones funcionan correctamente y se observan con claridad. Cambiaremos nuevamente el flujo de deslizamiento de manera horizontal en el caso de la navegación hacia adelante. Excelente, las animaciones han sido aplicadas exitosamente. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video.